La tarde del 6 de mayo de 1978, al promediar las 16 horas, un objeto cilíndrico de color metálico cobrizo surcó el cielo del poblado de La Mamorra, allá en el departamento de Tarija, dejando en el firmamento un rastro de humo como si este tuviese una falla mecánica, hasta que al final se estrelló contra el cerro de El Zaire. Varios testigos empiezan a especular sobre qué sería ese objeto que vieron caer esa tarde, pero a partir del día siguiente empezó a haber un inusual movimiento militar, no solo terrestre, sino también aéreo. Al principio solo eran militares bolivianos, pero después de unos días empezaron a llegar militares extranjeros, más específicamente militares estadounidenses. Entre ellos estaba el coronel Hayden y el mayor Simmons, que fueron recibidos por el comandante Jorge Molina, que en ese momento era la persona que tenía el cargo jerárquico más alto allá en la base aérea en Tarija. Después de varios días de movimiento, varias personas fueron testigos de cómo se llevaban cajas desde el Cerro del Zaire hasta los aviones militares que habían llegado de los Estados Unidos. El 17 de mayo del mismo año, el comandante Jorge Molina, tras un fuerte apretón de manos con el coronel Hayden y el mayor Simmons, se despiden en la base militar aérea, para retornar a su país acompañados de todo su personal y la evidencia recolectada en La Mamorra. Allá en La Mamorra se empiezan a hablar de diferentes hipótesis y diferentes teorías, pero lo que queda muy claro es que se intentaba hacer perder la validez de los testimonios de algunas personas que habían visto lo sucedido. Incluso en el grupo habían ingenieros y profesores que trabajaban en ese lugar en el momento del suceso. Pues la tarde del 6 de mayo de 1978, esos testigos logran llegar a esa área del Cerro del Zaire donde se había estrellado ese objeto metálico, pero lamentablemente tardan demasiado por el difícil acceso a ese lugar. Y cuando llegan, ya habían arribado los efectivos militares con sus helicópteros. Acercándose sigilosamente, logran ver que aquello que se había estrellado contra el cerro era una nave. Y esa nave incluso tenía tripulantes. Llegaron a observar cómo los militares sacaban a 3 de estos tripulantes, sin saber si estaban muertos o heridos, pero sí se dieron cuenta que dejaron un rastro, que al principio creyeron que era sangre, pero al acercarse un poco más, notaron que la textura de este líquido derramado sobre el suelo parecía aceite de motor. Los militares evacuaron a esos tripulantes y también a varios objetos que habían quedado desperdigados por todas partes gracias al accidente. Y con ayuda de un helicóptero militar también lograron sacar ese objeto cilíndrico que se había estrellado contra el cerro. Lamentablemente, cuando el coronel Hayden y el mayor Simmons se llevan toda esa evidencia, se pierde la posibilidad de saber qué es lo que ocurrió exactamente en esa ocasión. Pues desde entonces no existe un reporte oficial. Y lo más probable es que nunca sepamos qué pasó exactamente la tarde del 6 de mayo de 1978 allá en Tarija.